Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar yo sobre entidad-relación. Ok, comencemos. Una tabla de... ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional va a ser un conjunto de tablas con nombres únicos en donde las columnas son los campos y las filas los registros. Yo tengo aquí mi tabla, canción, donde tengo en campos canción ID y canción, mis ojos lloran por ti, a paso lento, falsas esperanzas y sálvame. Y podré tener un montón de registros más, pero vamos a dejarlo ahí. Cada registro va a tener algo que es único, algo que no se repite en los demás registros. A ese dato se le llama primary key o llave primaria en español o clave primaria, como le quieran llamar, pero no se repite en los demás registros. Es único para cada registro. En este caso, mi cosa única es canción ID 1, 2, 3 y 4. No se repite. Yo podría aquí tener 5, mis ojos lloran por ti. No importa si se repite canción, mientras canción ID sea diferente. Vamos a verlo a más detalle en un momento, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Para entenderlo, eh, que es un diagrama entidad-relación, quiero que sepan que el diagrama entidad-relación no es la única forma que yo tengo para representar base de datos. Existe otro que a mí me gusta más que el modelo relacional, pero no es que sean excluyentes, no quiere decir que si hacen uno ya no hacen el otro. No pueden hacer los dos cada que estén haciendo un proyecto. En este video les enseñaré diagramas de entidad-relación. Para eso deben saber qué es una entidad. Una entidad es cualquier cosa de la vida real de la que nosotros queramos obtener o recoger información. Por ejemplo, un celular, un micrófono, una computadora, y los atributos es la información o los datos que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, nosotros tenemos la entidad celular y los atributos, lo que yo quiero obtener es la marca del celular, el procesador, cuánta RAM tiene, em, si tiene cámara o no, todos esos datos de los que yo quiero, quiero guardar. Aquí yo tengo la entidad canción y mis atributos son nombre canción, nombre cantante y duración. Ya está ahí. En este caso solamente esos tres. Espero que ya vaya quedando un poco más claro. Quien haya visto programación orientada a objetos, una entidad es como si fuese un objeto. Aquí tenemos todos los símbolos que nos va a servir para hacer los diagramas. Una entidad la vamos a representar con un rectángulo, las relaciones con un rombo, los atributos con una línea que va ligada a mi entidad y un óvalo o una elipse, como ustedes lo conozcan. Y dentro va a tener el atributo. Tenemos 4 tipos de atributos. Los atributos que son así tal cual, atributos simples, diría yo, que no tienen nada de especial. Son datos que guardamos y ya. Los atributos que son identificadores, que no se van a repetir en la tabla. Los multivaluados y los derivados. Vamos a ver cada uno. Primero tenemos los identificadores o primary keys, que les mencionaba hace un momento. Y van a identificar una entidad, por lo tanto no se pueden repetir en la tabla. Aquí, por ejemplo, yo tengo mi entidad canción y tengo de atributos ID, canción, nombre cantante, nombre canción y duración. Pero el que es especial es ID canción. Aquí lo vamos a ver que está subrayado y en la mayoría de los ejemplos que buscan en internet o que ven en libros están subrayados. Sin embargo, ya cuando lo estás haciendo en la vida real, vamos a ver que a veces está subrayado o a veces encuentran alguna manera de resaltarlo, ya sea dibujando o coloreando el óvalo de otro color o poniendo las letras en negritas o de alguna otra manera, pero lo resalta. Y quiere decir que ese es el dato que no se va a repetir en mi tabla.
Aquí, por ejemplo, yo tengo la tabla con ID canción, nombre cantante, nombre canción y duración. Tengo 1, Pablo Londra, Chance, 3:33. 2, Beyoncé, Oye, 3:42. 3, Pablo Londra, Fresa y Flex, 4.09. Luego tengo aquí 2, Pablo Londra, condenado para el millón, 3.40. Este de aquí, si yo lo intento guardar en mi tabla, me va a marcar error. ¿Por qué? Porque se está repitiendo una ID canción que ya existe. Cuando ustedes intentan guardar esto en una base de datos, les va a dar algo como duplicated and trick, y lo que quiere decir es que están metiendo una llave primaria duplicada. Lo único que deben de hacer pues es cambiarle la llave primaria a una que no exista. Por ejemplo, 4. Aquí ponen el 4 y listo, ya va a dejar registrarlos. Los identificadores también pueden ser compuestos. Esto quiere decir que van a ser 2 campos en lugar de uno. Aquí mis identificadores van a ser ID canción y nombre cantante. No lo podemos repetir. Pablo Londra. Sí, se está repitiendo. Es una llave diferente. 2, Pablo Londra. Pero si trato de volver a meter otra Pablo Londra, me va a marcar error. Porque esta pareja de llave ya existe. Ya la tenemos al inicio. Una Pablo Londra. Me va a marcar lo mismo. Duplicated, entre kill y un montón de cosas más. Pero así lo pueden ver. También tenemos los atributos derivados, que son aquellos que podemos obtener de otro atributo. Por ejemplo, atributo edad. Yo lo puedo obtener de la fecha de nacimiento de un usuario. Y me dirán, bueno, entonces si yo lo puedo obtener de otro, ¿para qué lo pongo? Porque a veces somos súper despistados los programadores. Y en nuestra hoja de datos que debemos de guardar, dice, tú vas a guardar la edad de nuestros usuarios. Nosotros como programadores ya sabemos que si nos dicen que vamos a guardar la, la edad de alguien, no es que vayamos a guardar la edad de alguien, vamos a guardar su fecha de nacimiento. Pero a veces se nos olvida poner fecha de nacimiento y como sabemos que no ponemos edad, se nos va y ya ni guardamos. Y no guardamos ni la fecha de nacimiento ni la edad. Los atributos derivados más que guías, son guías para nosotros los programadores. Si a ti en tu hoja te están diciendo que vas a poner edad, tú lo pones como derivado, para que en dado caso que se te olvide poner de qué deriva, que es fecha de nacimiento, cuando estés armando tu query para crear tu base de datos, ves que hay uno derivado, que es edad, te fijas en los demás, ves que no deriva de ninguno y lo pones en ese momento. Pero repito, siempre que hagan un programa, no guarden la edad, guarden la fecha de nacimiento. Creo que es bastante obvio y no tengo que explicar el por qué. Entonces, creo que es muy obvio y que no tendría por qué explicarse. Ahora vamos a pasar al siguiente. Ahora también tenemos los atributos multivaluados, que es cuando una entidad puede tener, puede tener repetido el atributo varias veces. Esto quiero que tengan súper claro que en las bases de datos no se ve así como se las estoy poniendo. Se hace una relación que veremos después. Pero en el diagrama entidad relación sí se pone de esta forma. Nosotros tenemos nuestra entidad usuaria, por ejemplo, y, y tenemos que puede tener uno o más teléfonos. Aquí está, eso significa multivaluado. Y yo tengo aquí que mi entidad usuario va a tener un teléfono al menos, pero puede tener más de uno. Eso es que sea multivaluado. Y aquí les puse un ejemplo de una entidad con diferentes atributos. Por ejemplo, tengo la entidad cliente que tiene atributos nombre, dirección, derivado edad,
que deriva de fecha de nacimiento, multivalor teléfono y la llave primaria ID cliente. Pero aparte tengo que sus atributos nombre tiene nombres, apellido materno y apellido paterno. Y en dirección tiene calle, número, ciudad, delegación y código postal. Y ahí queda. Y así es como vemos una entidad con sus diferentes atributos. Pasemos a cardinalidad. Cardinalidad es literalmente el cuántas relaciones tienen entre sí nuestras entidades. Para entender esto primero hay que saber cómo se relacionan nuestras entidades. Nuestras entidades se van a relacionar con un rombo, que en el rombo va a tener un verbo. A veces cuando en las clases preguntan qué verbo voy a poner en el rombo, vamos a poner el verbo que nosotros queramos, pero tiene que ver con una relación que tienen entre sí. Un cliente hace compras y las compras son hechas por un cliente, tal cual. Así es como eliges tu verbo. Le puedes poner cualquier otra cosa y, por ejemplo, un cliente tiene compras. Las compras tienen un cliente y queda. O sea, si de plano no te sabes ningún verbo, le pones tiene ahí siempre. Eh, no hay por qué quejarse. Y la cardinalidad es el mínimo y el máximo de relaciones que tenemos entre nuestras entidades. Lo explico. Un cliente mínimo va a ser una compra y máximo muchas. No puede ser mínimo cero porque un cliente que no hace compras no es un cliente. Y una compra es hecha por mínimo un cliente y máximo por un cliente. ¿Cómo se traduce estas oraciones? De la siguiente forma. Un cliente hace una o muchas compras y una compra es hecha solo por un cliente. Tenemos que sacarle la cardinalidad aquí, general de aquí. Para hacerlo vamos a poner el máximo de cada lado. El lado máximo de 1 y 1 es 1. Y el máximo de 1 y muchos es mucho. Entonces, en realidad, la cardinalidad de cliente y compras es 1 a muchos. Así queda en un diagrama entidad-relación. Ojo, yo aquí las entidades no les estoy poniendo los atributos, porque así esto se haría enorme, pero sí deberías de ponerlas. Yo lo omití, pero siempre hay que ponérselos. Ahora, ¿cómo veríamos esto en una base de datos? Esto es extra los diagramas de entidad-relación. Lo veríamos de la siguiente forma. Yo tendría dos tablas, ID cliente e email, y del otro lado tendría mi tabla compras con ID compras y total. Y queda. Yo quiero decir que el cliente 1 hizo las compras 1, 2 y 4 y que el cliente 2 hizo la compra 3. ¿Cómo voy a hacer eso? Una opción que a veces me dan es crear una columna para crear una columna por cada compra que está haciendo mi cliente. Bueno, eso no está bien porque nosotros no vamos a, bueno, sí podemos, pero no debemos crear columnas de forma dinámica. Las columnas se deben crear desde que tú creas la base de datos y no deben de estar cambiando porque un cliente necesita hacer más compras. No, eso no lo debemos de hacer. Aparte, imagínense que el cliente 1, en lugar de hacer 3 compras, hizo 20 compras. Y mis demás clientes no pasan de 2 compras. Vamos a tener un montón de espacio en memoria desperdiciado. Porque todos estos campos que no se están llenando guardan datos nulos. Y aunque ustedes piensen que eso no vale, sí, sí vale. En base de datos sí tiene importancia. Sí tiene importancia que tengamos ahí valores nulos y que en la vida vayan a tener nada. Entonces, ¿cómo hacemos esta relación? Bueno,
se guarde en clientes. Vamos a guardar el cliente en la tabla compras. Y con esto se soluciona el problema. Porque fíjense, de esta manera estoy diciendo que un cliente puede hacer muchas compras porque al ser una llave foránea y no una llave primaria, sí se puede estar repitiendo. Y de la misma forma voy a decir que una compra puede ser hecha por uno y solo un cliente. Aquí digo la compra uno la hizo el cliente uno, la compra 2 la hizo el cliente uno, la hizo el cliente uno también, la compra 4 la hizo el cliente uno, pero la compra 3 la hizo el cliente 2. Y queda resuelto. No nos metemos en hacer columnas dinámicas ni nada de ese estilo. Otro tip que para mí no me gusta dárselos porque luego no saben cómo acomodar esto, es que del lado derecho, del lado donde tenga la M, de ese lado van a ser la relación con la llave foránea. Explico qué es una llave foránea, que quizás estén confundidas. La llave primaria o primary key es lo que identifica una tabla. Y la llave foránea es una llave que viene de otra tabla. En este caso, ID cliente es foránea porque viene de la tabla cliente. Y yo después en mi base de datos puedo decirle tabla compras, tráeme todos todas las compras en donde el ID cliente sea igual a 1. Y aparte cuando tienes llaves foráneas puedes hacer un montón de cosas. Hay algo en las bases de datos que se llama join, que nos permite juntar las tablas de diferentes maneras. Por ejemplo, tráeme todos los registros de compras que tengan cliente, ¿no? Y aparte tráeme el email del cliente en esa misma consulta. Y hacemos cosas de ese estilo ya con la relación. Se aprovecha mucho más. Pero repito, eso no es de diagramas de entidad. Eso ya es de base de datos, pero se los menciono. Vamos a pasar a la cardinalidad, muchos a muchos. Un maestro imparte una o muchas materias. Y una materia es impartida por uno o muchas materias. Al sacar la cardinalidad general, tenemos que el máximo de este lado es muchos y de que este lado también es muchos. Entonces la relación queda muchos a muchos. El maestro imparte una o muchas materias, o una materia es impartida por una o muchos maestros. ¿Cómo vamos a ver eso en base de datos? Lo vemos de esta forma. Tengo mi tabla maestro y tengo mi tabla materia. ¿Cómo la voy a relacionar? Si no puedo estar creando columnas dinámicas y aquí también columnas dinámicas. Lo que sucede es que se crea algo llamado tabla relación. Tabla relacional. Las tablas relacionales solo sirven para eso, para relacionar entidades, que son muchos a muchos. Yo voy a tener mi tabla rel maestro materia, que va a tener un ID real maestro materia, y voy a estar guardando el ID maestro y el ID de materia. ¿Para qué? Porque fíjense, yo aquí en esta tabla, ¿qué estoy diciendo? El maestro 1 va a dar la materia 1, o sea, el maestro Ernesto va a estar dando la materia matemáticas y el maestro Ernesto, el maestro 1, también va a dar la materia de química, la materia 2. Bien, ahí estoy diciendo que un maestro va a dar muchas materias, una, dos, o las materias que sean. Pero también estoy diciendo que la maestra 2, la maestra Elena, va a estar dando la materia de matemáticas también. Entonces aquí estoy diciendo que una materia también puede dar por muchos maestros. Para eso sirven las tablas relacionales. A veces van a ver en videos que les dicen que las relaciones muchos a muchos no existen. Sí existen, solamente que se descomponen
en relaciones uno a muchos, porque esta va a estar relacionada con la tabla relacional uno a muchos, y esta igual va a estar relacionada de uno a muchos. Pero bueno, a veces vamos a querer guardar otros datos en esa tabla de relación. Por ejemplo, si yo aparte de guardar el maestro que está dando la materia y la materia quiero guardar, aparte quiero guardar el horario de esa materia, lo puedo hacer de esta forma. Solo que en nuestro diagrama, entidad, tendríamos que agregar la entidad. En lugar de llamar maestro materia, se llamará ID horario, que esté guardando el maestro, la materia y el horario. Y el horario que se va a dar esa materia. Y estaremos haciendo la relación. Aquí yo diría, el maestro 1, el maestro Ernesto, va a dar matemáticas de 2 a 3. Y el maestro Ernesto va a dar química de 3 a 4. Y la maestra Elena, la maestra 2, va a dar la materia de química de la, perdón, la materia de matemáticas de 7 a 8. Y ya tenemos esto de aquí arriba, es una tabla relacional. Y la materia de abajo es una tabla relacional con esta de arriba es una tabla relacional. Es cuando tenemos muchos a muchos. Y esta es cuando ya estamos agregando otros campos a esta tabla relacional. Deja de ser una relacional y se vuelve una entidad en sí, que está guardando la relación y otros campos. Pero aquí ya nos quedamos con la teoría. Y eso sería todo. Gracias.